No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Estábamos en una etapa de nuestra vida llena de nuevos comienzos. Mi prometido y yo habíamos estado viviendo juntos en un pequeño apartamento. La vida era tranquila, casi rutinaria, con el ajetreo de su trabajo y mis propios proyectos personales. Él acababa de llegar a casa después de un largo día de trabajo. Solía llegar siempre sobre las 6:30 de la tarde y, como de costumbre, caminaba directo a la cocina para ponerse cómodo. Tal vez preparar algo de cena o beber algo mientras se relajaba. Yo, por mi parte, estaba en el dormitorio organizando algunas cosas y pasando por la rutina diaria. Recuerdo ese momento perfectamente. Estaba caminando hacia el baño y en el momento en que crucé el umbral, algo cambió. No era miedo, no era incomodidad, pero algo en el aire se sentía diferente. Mi cuerpo reaccionó de inmediato, como si una alarma interna se hubiera disparado. La sensación era extraña, pero no sabía qué era. Un sentimiento pesado, como si algo en el espacio entre nosotros y el tiempo hubiera cambiado. Algo que no podía explicar, algo que no encajaba. No pude evitarlo. Sentí que necesitaba decirle algo, así que le llamé. «Ven aquí», le dije, aunque ni yo sabía por qué. Fue como un impulso irrefrenable. Él respondió dejándose llevar por mi tono, que parecía urgente, aunque sin saber realmente qué estaba sucediendo. Cuando cruzamos el umbral del dormitorio, fue como si todo se hubiera detenido. Ese fue el último recuerdo que tengo claro antes de que todo se volviera borroso. Lo siguiente que sabemos es que ambos estábamos en nuestra cama, tendidos de espaldas con los zapatos puestos sobre las mantas, completamente vestidos. No era como un sueño, pero tampoco era la realidad en la que habíamos estado segundos antes. Todo había cambiado de repente. Miré a mi alrededor, tratando de comprender, pero no había ningún indicio claro de lo que había pasado. Solo el silencio y una sensación extraña que no puedo describir. El reloj marcaba las 9:30 de la noche, pero habíamos perdido 3 horas. 3 horas. Miramos nuestras manos, nuestras ropas, y no había nada que sugiriera que habíamos estado haciendo algo distinto durante ese tiempo. Los minutos se deslizaban en nuestras mentes, pero no había recuerdos que los conectaran. Solo vacío. Fue tan desconcertante que al principio intentamos reírnos de ello, bromear un poco para quitarle el peso al asunto. Pero con el paso de los minutos, esa sensación de desconcierto no desapareció, sino que se intensificó. Nos miramos como buscando alguna explicación en los ojos del otro, pero ninguno de los dos podía ofrecer una respuesta coherente. Habíamos tenido la sensación de que todo estaba en orden, de que las cosas eran normales, pero al mismo tiempo algo no encajaba. Sentíamos que habíamos estado en otro lugar, otro espacio, y que ahora estábamos de vuelta, pero con algo faltando, algo crucial, algo que no podíamos comprender. Intentamos recordar. Hablamos entre nosotros, tratando de reconstruir esos minutos. ¿Habíamos hablado durante ese tiempo? ¿Hicimos algo? No, no había ningún detalle, solo oscuridad. No era como un sueño común. Había algo más en la experiencia, algo que estaba fuera de nuestro control, algo que no podíamos racionalizar. La tensión en el aire era palpable. Había algo en el ambiente que no podíamos identificar, algo que nos estaba observando o quizás algo que se había llevado algo de nosotros. La sensación de que habíamos sido parte de algo fuera de lo ordinario no nos dejó en paz durante semanas, y aunque intentamos hablar con gente cercana, nadie podía entender por qué estábamos tan alterados. Probablemente solo se durmieron, nos decían, pero eso no explicaba cómo nuestra ropa estaba tan impecable, cómo no había señales de que hubiéramos dormido o descansado, como si simplemente el tiempo se hubiera ido sin que fuéramos conscientes de ello. Con el paso de los días, el asunto seguía rondando nuestras mentes, sin respuesta. Y aunque ambos tratamos de seguir con nuestras vidas como si nada hubiera pasado, esa sensación de que algo inexplicable ocurrió esa noche nunca se desvaneció. No había evidencia concreta, no había pruebas físicas, pero algo había sucedido. Y aunque no puedo decir con certeza qué fue, nunca he podido dejar de pensar en ese momento, ni en la extraña sensación que nos acompañó después de ese suceso. A veces, cuando estamos en la cama por la noche, hablamos de ello nuevamente, pero siempre con la misma incertidumbre, la misma incomodidad. Nadie más sabe lo que ocurrió. No puedo evitar preguntarme si tal vez, en ese momento, algo más grande que nosotros estuvo a punto de ocurrir, pero simplemente no estaba destinado a ser comprendido. Y aunque nunca llegamos a una conclusión definitiva, seguimos sin saber qué pasó aquella noche.
Las preguntas siguen siendo las mismas, sin respuestas claras. ¿Qué nos pasó? ¿Y por qué no podemos recordar esas 3 horas? A pesar de no tener pruebas, la experiencia siempre estuvo ahí, flotando entre nosotros como una sombra que no pudimos dejar ir. ¿Fue algo paranormal o solo nuestra mente jugando trucos? Nadie lo sabrá jamás. Cuando tenía 10 años, en 1970, vivía con mi familia en Calgary, Alberta. Nuestro hogar estaba justo enfrente de la escuela, así que no me tomaba mucho tiempo llegar a casa. Recuerdo que aquel día había tenido práctica de voleibol, por lo que me quedé en la escuela mucho más tarde que los demás niños, quienes se fueron a casa aproximadamente 45 minutos antes, cuando terminó la jornada escolar. Ya eran alrededor de las 4:30 de la tarde y el campo deportivo de la escuela estaba vacío, lo que le daba una sensación extraña al lugar. Mientras caminaba, noté algo extraño en el cielo con el rabillo del ojo. Detuve mis pasos y miré hacia la derecha, justo hacia el punto donde la sensación de algo raro me había llamado la atención. Lo que vi me paralizó. Flotando directamente sobre una casa que daba al campo de fútbol de la escuela, había una enorme nave en el aire. Estaba tan cerca de la casa que casi tocaba el techo, y era tan grande que se extendía a ambos lados de la casa, mucho más allá de los límites de la propiedad. La casa y el terreno en ese barrio tenían 15 metros de ancho, lo que me hacía calcular que la nave debía medir aproximadamente 45 metros de ancho, entre 7 y 9 metros de altura. Era completamente brillante, emitiendo una luz blanca tan intensa que me costaba mirarla. Me dolían los ojos, pero no podía apartar la vista. Recuerdo cómo mi cuerpo se quedó completamente quieto, sin saber qué hacer. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar algo que explicara lo que estaba viendo. A lo lejos, en una calle lateral que se cruzaba con la que daba frente a la nave, vi un coche y una motocicleta. Lo que me sorprendió fue que, a pesar de lo obvio que era que algo tan grande y brillante debía ser visible para ellos, los conductores seguían su camino como si nada estuviera pasando. El tráfico fluía con total normalidad, como si la nave no estuviera ahí. En ese momento sentí una extraña presión en mi cuello, como si algo me estuviera obligando a mirar nuevamente hacia la nave. Mi cabeza comenzó a girar por sí sola, sin que yo pudiera controlarlo, y aunque trataba de apartar la mirada, algo me forzaba a volver. Fue una sensación aterradora. Mi mente luchaba por escapar, pero no tenía poder sobre mi cuerpo. El pánico se apoderó de mí. La siguiente vez que pude tomar control de mi cuerpo, estaba caminando hacia mi casa. Ya era de noche, eran alrededor de las 9:30 de la noche, y me sorprendí al darme cuenta de que había perdido varias horas. No podía recordar nada de lo sucedido entre el momento en que vi la nave y ese preciso instante en que estaba entrando en mi casa. Mis padres estaban furiosos conmigo, habían pasado horas buscándome y cuando me vieron entrar por la puerta me regañaron como nunca antes. No entendían cómo había pasado tanto tiempo sin que yo llegara a casa. Yo misma estaba confundida, no sabía qué había ocurrido. Una sensación extraña se apoderó de mí, como si una voz interna me dijera que no me sentía bien y que necesitaba irme a la cama. No sabía de dónde provenía esa voz, pero lo hice sin pensarlo. Subí corriendo las escaleras, me metí en mi cuarto y me acosté en la cama, como si todo lo demás fuera un mal sueño del que solo quería despertar. El día siguiente fue aún más desconcertante. Mi madre, ahora aún más enojada, me regañó nuevamente. Mis zapatos nuevos de la escuela estaban completamente arruinados. Las partes superiores estaban todas rayadas y sucias, como si alguien me hubiera arrastrado por el suelo con los pies arrastrando. No podía recordar cómo había pasado eso, y la idea de que pudiera haber sido algo fuera de lo común me aterraba más aún. Ese mismo día le conté lo sucedido a mis hermanos mayores. Ellos, con una expresión seria, me sugirieron que no hablara más de lo que había visto. «Nadie te va a creer», me dijeron, y, en retrospectiva, tenían razón. A lo largo de los años, cada vez que intenté compartir lo que había experimentado, la gente me miraba con esa mezcla de desconcierto y duda, como si simplemente no supieran qué decir al respecto. Sin embargo, muchos años después, mientras hojeaba algunos de mis cuadernos de la escuela de esa época, me encontré con algo muy raro. En casi todas las páginas había dibujos de naves. No eran dibujos al azar.
Todas las naves tenían el mismo diseño y eran muy detalladas, mucho más de lo que mi memoria podría haber recreado. Por ejemplo, recordaba que la nave que vi esa tarde tenía una luz tan brillante que me era imposible distinguir detalles, como las ventanas. Sin embargo, en mis dibujos, las naves tenían grandes ventanas redondas, algunas de ellas con figuras humanas mirando hacia afuera. Eso me dejó perpleja. ¿Cómo podía haber dibujado algo tan detallado si en mi memoria no había ventanas? Era como si de alguna manera mis recuerdos y mis sueños se hubieran mezclado con esa experiencia inexplicable. Hoy en día, aunque nunca supe qué pasó esa tarde, no puedo dejar de preguntarme si todo fue un sueño, una alucinación o si algo más ocurrió. Lo cierto es que esa experiencia marcó mi vida de una manera que nunca pude entender completamente. A veces, al mirar el cielo o al recordar esos dibujos, todavía siento un escalofrío recorriendo mi cuerpo, como si algo estuviera observándome, esperando el momento en que pueda recordar más. No sé si fue exactamente un secuestro por extraterrestres, pero definitivamente me llevaron a algún lugar. Si tengo que ponerle un nombre, lo llamaría algo así como un secuestro de conciencia, aunque no estoy muy segura de que eso tenga sentido. Mi cuerpo estaba involucrado, claro, pero la sensación que tuve no tiene una explicación clara, algo entre lo físico y lo mental, algo que no podría describir con palabras comunes. Era un día cualquiera, una tarde soleada. Estábamos en el parque, como de costumbre, un grupo de 4 o 5 amigos. Vivíamos en una pequeña comunidad en el medio oeste, así que el parque estaba vacío. Solo nosotros. Habíamos estado charlando, como siempre, fumando cigarrillos, cuando, de repente, algo cambió. Todo empezó a ir más lento, como si el tiempo se deslizara más despacio, hasta que todos, incluidos yo, nos quedamos completamente paralizados. No podía moverme ni hablar, ni siquiera podía parpadear. Mi única preocupación en ese momento fue concentrarme en respirar, y eso me costaba muchísimo. Algo estaba ocurriendo, algo que no podía entender, y de repente me desmayé. Lo siguiente que recuerdo es despertar en un lugar oscuro, casi completamente negro. Sentí que había estado allí por horas, aunque el tiempo era un concepto muy raro. A mi alrededor había 3 pantallas grandes, iluminadas, que proyectaban imágenes del parque, pero desde arriba, como si estuvieran observándonos desde el cielo. Podía ver el lugar exacto donde nos habíamos sentado. Era como estar atrapada en esa habitación sin saber qué hacer ni por qué estaba allí. El ambiente era frío, impersonal, y las pantallas parecían estar vigilando todo lo que hacíamos, como si estuvieran analizando nuestros movimientos, cada gesto, cada respiración. Mi mente estaba completamente abrumada por la escena, pero al mismo tiempo no sentía miedo físico, solo una sensación de descontrol total. Y entonces, como si me hubieran apagado, volví a perder la conciencia. La siguiente vez que abrí los ojos, estaba tirada en el suelo del parque y lo primero que noté fueron las lágrimas. Me había estado llorando desconsoladamente. Estaba sola, pero no estaba realmente sola. Al levantarme, vi a mis amigos, todos en el mismo estado de confusión y pánico. Parecía que ninguno de nosotros sabía qué había pasado, pero todos compartíamos una sensación común de haber estado involucrados en algo que no podíamos comprender. Era como si cada uno de nosotros hubiera tenido la misma experiencia, pero nadie se atrevió a preguntar por los detalles. Fui la primera en hablar, con la voz temblorosa, intentando dar sentido a lo que acababa de pasar. Dije, creo que conocí a Dios. No sabía cómo describirlo de otra manera. Ellos no respondieron mucho, solo comentarios breves, pero lo que dijo una de las chicas me quedó grabado. Estamos en la televisión en alguna parte. Esas palabras lo resumían perfectamente. Era como si estuvieran observándonos, y la sensación de estar vigilados, inseguros y violados era tan intensa que cada uno de nosotros, sin hablar demasiado, supo que lo que habíamos vivido había sido real, pero también algo ajeno a nuestra comprensión. Habíamos sido llevados, secuestrados, pero por algo que no sabíamos ni cómo llamar. Lo más extraño de todo fue que no hablamos de ello. Nadie lo mencionó de nuevo, solo unos pocos comentarios, como si estuviéramos conectados por una misma experiencia que no podíamos compartir abiertamente. Cada uno de nosotros entendió que no podíamos hablar de ello, como si ellos estuvieran escuchando, observando, esperando a que dijéramos algo que pudiera desencadenar otra intervención. Decidimos irnos en silencio, todos con el mismo peso en el pecho, pero sin palabras. Ninguno de nosotros volvió a mencionar lo sucedido.
Tiempo después, perdí el contacto con esos amigos, pero el recuerdo de ese día nunca desapareció de mi mente. Siempre me pregunto si ellos, en algún lugar, llegaron a sentir lo mismo, o si alguna vez hablaron entre ellos sobre lo que había ocurrido. Yo misma he tratado de comprenderlo, pero el misterio persiste. No sé qué fue lo que realmente sucedió, ni a qué nos enfrentamos ese día en el parque. No puedo explicarlo. Han pasado los años, y aunque la vida sigue, esa experiencia sigue siendo una sombra que me acompaña. No tengo pruebas, no hay registros, no hay nada más que mi memoria y las palabras de mis amigos que también pasaron por lo mismo. ¿Fue un secuestro, una experiencia extraterrestre o algo más allá de nuestra comprensión? Es difícil decirlo, solo sé que algo ocurrió, algo que ninguno de nosotros puede dejar de recordar, aunque no podamos hablar de ello de manera clara. Y quizás nunca sepamos lo que realmente sucedió en el parque ese día. Estaba solo en casa aquella noche, en una pequeña vivienda que tenía en medio de la nada. Literalmente, la casa estaba rodeada por campos y árboles, sin vecinos a menos de 1 kilómetro. Vivir allí tenía sus cosas buenas: silencio, privacidad y una tranquilidad que a veces era demasiado. Era alrededor de las 2 de la madrugada y yo simplemente estaba disfrutando del raro lujo de tener el lugar solo para mí. No pasaba mucho. Tenía música puesta, un café a medio terminar, y estaba relajado, pensando en nada y en todo al mismo tiempo. Tenía 2 perros grandes, tranquilos la mayoría del tiempo, aunque bastante buenos alertando si alguien se acercaba. Generalmente, si escuchaban un ruido, iban directo a la puerta de entrada o a la trasera, echaban un vistazo por las persianas, ladraban un par de veces, y listo. Pero esa noche fue diferente. De repente se pusieron como locos. Empezaron a correr de un lado a otro de la casa, ladrando con una intensidad que nunca antes había escuchado. Iban de ventana en ventana, como si no pudieran decidir de dónde venía el peligro. Era como si algo rodeara la casa entera. Me levanté con el corazón en la garganta, pensando que quizás alguien había entrado al terreno o que algún animal salvaje se había acercado. Pero entonces me di cuenta de que algo andaba muy mal. Todo el interior de la casa estaba bañado por una luz azul profunda, casi eléctrica. No era luz de luna, era intensa, como si viniera desde todas las ventanas al mismo tiempo. Una especie de resplandor que hacía que las sombras dentro de la casa parecieran más nítidas, más densas. Me quedé parado por un momento, completamente descolocado, y luego fui por mis zapatos para salir y ver qué demonios estaba pasando. Cuando salí al patio delantero, la luz ya no estaba. No había rastro de ella, ni un sonido, ningún motor alejándose, ni pasos, ni siquiera viento. Era un silencio tan absoluto que dolía, y eso era raro, porque en ese lugar se podía escuchar un auto acercándose desde 1 kilómetro de distancia. Lo que fuera que había sido, no había llegado ni salido por medios normales. Sentí un escalofrío bajarme por la espalda. No era miedo común. Era una sensación más cruda, como si mi cuerpo me estuviera diciendo «sal de aquí», pero al mismo tiempo no podía moverme. Esa clásica reacción de lucha o huida, pero ninguna de las dos me parecía posible. Era como si me hubieran desconectado de mí mismo. Estaba parado allí, con la noche más silenciosa que jamás había escuchado, sintiéndome completamente observado, como si algo me rodeara sin yo poder verlo. Y luego, sin transición, sin advertencia, simplemente estaba de nuevo en la silla, sentado, tal y como estaba antes de levantarme. La música seguía sonando como si nada hubiera pasado. No recordaba haber caminado de vuelta ni haber abierto la puerta para entrar. Fue como un parpadeo, como si el tiempo se hubiera partido en 2 y yo hubiera sido devuelto a mi lugar sin haber pasado por el trayecto. Me quedé ahí sentado, inmóvil, sin poder procesar del todo lo que había pasado. Los perros, ahora completamente en silencio, estaban echados a mis pies, respirando agitados pero sin moverse. Miraban al suelo sin ganas de levantar la vista. Eso me dio más miedo que todo lo demás. No se lo conté a nadie durante mucho tiempo. Cada vez que pensaba en mencionarlo, algo en mi estómago se revolvía. No era solo vergüenza o miedo a que no me creyeran, era una especie de repulsión interna, como si el simple hecho de hablar de eso lo trajera de nuevo, como si al contar la historia, algo allá afuera pudiera escuchar. Durante semanas dormí mal. Me despertaba varias veces por la noche con la sensación de que la casa estaba otra vez bañada en esa luz azul.
pero nunca volvió a pasar nada. A veces me pregunto si fue una alucinación, un sueño despierto, algo neurológico, pero no tengo antecedentes de nada parecido. Y eso de haber reaparecido en la silla sin recordar cómo, simplemente no encaja con ninguna explicación lógica. A día de hoy sigo sin entender qué fue lo que pasó esa noche. No fue una visita común, no fue un sueño, y no fue algo que mi cerebro haya inventado sin razón. Fue real y al mismo tiempo imposible de explicar. Fue como si alguien o algo hubiera estado allí, evaluándome, probándome, y después simplemente me hubiera colocado de vuelta donde estaba, como si no hubiera pasado nada. Pero algo pasó. Lo sé por mis perros, lo sé por la luz, y lo sé porque, desde entonces, no volví a sentirme realmente solo en esa casa, ni siquiera cuando estaba completamente solo. Esto ocurrió hace unos 20 años, pero todavía lo tengo grabado en la memoria con una claridad inquietante. Yo tendría unos 10 años y vivíamos en un vecindario tranquilo, no muy lejos del campo, en las afueras de un pequeño pueblo. Era uno de esos días en que mi papá y yo salíamos a hacer algunas compras juntos. No era nada especial, solo un rato entre padre e hija, un poco de pan, leche, algunas cosas para la cena. Íbamos caminando de regreso a casa, charlando sobre tonterías, cosas de la escuela, lo que darían en la tele esa noche, cuando algo en el cielo nos hizo parar en seco. Al principio pensé que eran estrellas fugaces o algún tipo de avión raro, pero rápidamente nos dimos cuenta de que aquello no tenía nada de normal. Eran dos luces, un poco más grandes que las estrellas visibles a simple vista. Se movían como si jugaran entre ellas, girando en círculos, entrecruzándose, trazando figuras como ochos en el cielo. Iban tan rápido que parecía imposible, no hacían ruido, y se movían con una precisión casi intencional. Las observamos sin decir mucho, casi hipnotizados, como si algo nos impidiera apartar la vista. Y entonces, sin advertencia, las luces se detuvieron, quedaron flotando, inmóviles por un instante, y de repente comenzaron a crecer, a expandirse. Se hicieron tan grandes y brillantes que por un momento parecía que todo el cielo estaba siendo iluminado por ellas. Era una luz blanca, profunda, que no dolía a los ojos, pero que se sentía abrumadora, como si lo atravesara todo. Y justo cuando pensé que no podía hacerse más intensa, desapareció. Nada, ni un rastro, como si nunca hubiera estado ahí. Mi papá y yo nos miramos en silencio, como si estuviéramos saliendo de un trance, y seguimos caminando a casa. Pensábamos que apenas habíamos parado unos 5 minutos. El camino completo no debía tomar más de 20, pero cuando llegamos a casa nos encontramos con algo que no esperábamos. Mi mamá estaba al borde del colapso. Tenía los ojos rojos de tanto llorar y apenas nos vio, nos abrazó como si hubiésemos estado desaparecidos por días. Estaba furiosa y aliviada al mismo tiempo. Nos dijo que habíamos salido hacía 2 horas. 2 horas. Tenía a los vecinos buscándonos por la zona. Pensó que algo terrible nos había pasado. Revisamos nuestros relojes. Los dos marcaban la hora como si apenas hubieran pasado esos 20 minutos que creíamos. Funcionaban bien, pero estaban exactamente 2 horas atrasados en comparación con todos los relojes de la casa. No había explicación. Esa noche no dormí bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas luces moviéndose en círculos. Mi papá intentó restarle importancia, diciendo que quizás nuestros relojes se habían desincronizado, que tal vez nos perdimos en la charla y no nos dimos cuenta del tiempo. Pero lo noté más callado de lo normal durante los días siguientes. A veces se quedaba mirando por la ventana como si esperara volver a verlas. Nunca volvimos a hablar de eso, ni en casa, ni con amigos, ni entre nosotros. Era como si inconscientemente supiéramos que no debíamos tocar el tema. Pero durante años, cada vez que pasaba por esa parte del camino, miraba al cielo sin querer. No sé qué fue lo que vimos esa noche. No sé qué pasó con esas 2 horas. Tal vez no fue nada. Tal vez fue algo que mi mente ha embellecido con el tiempo. Pero hay algo que siempre me pareció extraño. La sincronización perfecta entre el momento en que esa luz nos envolvió y el tiempo perdido. Como si hubiéramos salido del mundo por un rato. Como si alguien o algo nos hubiera apartado del camino por un momento y luego nos hubiera devuelto justo donde debíamos estar. Pero tarde. Nunca pasó nada así otra vez. Pero cada vez que oigo hablar de luces en el cielo, se me revuelve algo en el estómago. Porque una parte de mí sabe que aquello fue real y que nunca sabremos lo que realmente nos ocurrió.
Tenía unos 15 años. Cada 2 o 3 noches, mi mejor amigo Jay y yo hacíamos lo que muchos adolescentes hacen en secreto. Nos escabullíamos de casa alrededor de la medianoche. No era para hacer nada peligroso. Solo queríamos hablar, desahogarnos, reírnos de cosas estúpidas y sentir por unas horas que el mundo era nuestro, antes de volver a casa entre las 4 y las 5 de la mañana, justo antes de que nuestros padres se levantaran para ir a trabajar. Era como una rutina secreta, una especie de tradición entre nosotros. Vivíamos en un vecindario tranquilo en las afueras de la ciudad, con casas separadas por patios grandes, lo cual era perfecto para nuestras escapadas nocturnas. Esa noche en particular, todo parecía normal. Nos habíamos escapado sin problemas y fuimos directo a mi patio trasero, donde teníamos una vieja cama elástica. Nos acostamos ahí, mirando las estrellas, como siempre. Hasta ahí, todo bien. Pero entonces, algo cambió. Imagina que estás en una habitación. Si miras a tu alrededor, ves claramente las esquinas donde las paredes se encuentran con el techo. Todo forma ángulos rectos, líneas definidas. No sé cómo explicarlo, pero de repente el cielo se convirtió en eso. En vez de ver una bóveda celeste infinita, era como si el cielo se hubiera vuelto un cubo enorme que nos encerraba. Las estrellas seguían ahí, pero ahora formaban parte de una caja. Jay también lo notó, lo sé porque dejó de hablar y se quedó mirando fijo, igual que yo. Y en ese cielo cúbico, desde la esquina sureste, apareció una nave, gigante. No tengo otra palabra. Ocupaba fácilmente una cuarta parte del cielo, y no hacía ni un solo ruido. Se deslizaba por el aire como si el sonido estuviera prohibido. Giraba, pero no como uno espera que algo que gira se mueva. Como un frisbee, no. Era como si los lados de la nave giraran, pero el cuerpo completo se deslizaba hacia adelante sin cambiar de dirección. No hablamos, ni siquiera nos miramos. Estábamos completamente hipnotizados. Ni siquiera sé cuánto tiempo la observamos, pero cuando empezó a avanzar hacia nosotros, actuamos al unísono, sin decir palabra. Nos dimos la vuelta y nos tumbamos boca abajo sobre la cama elástica, como si eso fuera a ocultarnos. Y sí, ya sé que esconderse parece lo lógico en una situación así, pero esto fue diferente. No fue una reacción de miedo típica. Fue como si hubiéramos tenido una conversación silenciosa, mental, en plan, no te muevas, quédate plano, si no haces ruido, no te ve. Lo más raro fue cómo lo hicimos al mismo tiempo, con la misma precisión, como si estuviéramos siendo controlados o compartiendo un pensamiento. Puedo recordar esa sensación con mucha claridad, como si algo externo nos hubiera dicho qué hacer. La nave trazó una trayectoria en forma de C sobre el cielo, como una curva larga y lenta. Aunque todo pareció suceder en cámara lenta, no pudieron haber pasado más que unos minutos. Estábamos conteniendo la respiración todo el tiempo, o al menos eso creemos. El aire se sentía pesado, como si todo estuviera congelado, y entonces desapareció. Ni un sonido. Nada, solo la sensación de que ya se había ido, y justo en ese momento, amaneció. No fue gradual, no hubo una transición del cielo nocturno al amanecer, fue como si alguien apretara un interruptor. Un segundo era la 1 de la madrugada y al siguiente el cielo era el de las 6, casi 7 de la mañana. Lo sé porque yo había revisado la hora justo antes de que apareciera la nave. Habíamos estado ahí apenas 15 minutos. Pero al levantarnos, después de sentir esa liberación, nos dimos cuenta de que habíamos perdido al menos 5 horas. Ni Jay ni yo dijimos una sola palabra. Nos miramos, nos entendimos, y corrimos cada uno a su casa para entrar sin ser descubiertos. Nunca nos detuvimos a hablar de lo que pasó, ni esa mañana, ni nunca. Seguimos siendo amigos un tiempo, pero no volvimos a salir de noche juntos, al menos no como antes. Cada vez que lo intentábamos, uno de los dos encontraba una excusa. Era como si inconscientemente supiéramos que había una línea que ya habíamos cruzado y que no podíamos volver a hacerlo. Intenté olvidarlo, pensar que fue un sueño o una alucinación compartida, pero cada vez que miraba el cielo por la noche, esa sensación me volvía, como si el cielo pudiera cerrarse otra vez, como si estuviéramos siendo observados desde una caja invisible en la que nos metieron por un momento. No sé si fue un ovni, un experimento raro o algo más allá de lo que podemos entender. Lo único que sé es que esa noche no fue normal, y lo más inquietante no fue la nave, ni el cielo cúbico, ni el salto de tiempo.
Fue esa sensación de que alguien o algo nos dejó volver, pero nos estaba probando. Y la parte más espeluznante es que puede que no haya sido la primera vez, y puede que no haya sido la última. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo, cada suscriptor, cada comentario, cada like, nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.